Bueno, les cuento que esta charla que vamos a tener hoy con Javier García Fronti surgió como una idea de un proyecto de innovación de la Cátedra de Cálculo Aplicado a las Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Justamente el proyecto se llama Concretando lo Abstracto, o Concretamos lo Abstracto, porque somos docentes de cálculo y sabemos lo que a los chicos les cuesta comprender a veces los conceptos de cálculo, ¿no? Y bueno, y pensé, cuando empezamos a pensar en eso, lo primero que se me ocurrió fue el nombre de Javier, porque con Javier hemos compartido bastantes jornadas, bastantes charlas extendidas mientras comíamos en algún lado, y hemos charlado muchas veces este tema, y bueno, nos comunicamos al principio de año y hablábamos justamente sobre quizás la separación que hay entre lo que uno enseña, los contenidos que enseñamos, la manera que lo hacemos, con lo que necesita el contador en sí, ¿no? Bueno, estuvimos charlando un rato con Javier en ese momento, después de una conferencia, estuvimos hablando de nuevo en el marco de la jornada, y bueno, y surgió esta posibilidad de compartir hoy ese momento, que él nos cuente un poco su mirada al respecto, y que después podamos también nosotros tener un momento de debate sobre qué enseñamos, cómo lo enseñamos, teniendo en cuenta a quién le estamos enseñando, que son a futuros contadores. Así que bueno, Javier, somos todos conocidos, te dejo el tiempo para que vos puedas empezar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y bueno, gracias a los que se acercaron a esta reunión. Como planteaba recién Silvia, era la propuesta de hacer una charla. Entonces lo que charlábamos con Silvia era hacer una breve introducción donde ustedes de alguna forma, con alguna herramienta virtual, saber cada uno de ustedes de qué materia viene y alguna pregunta más. Y después hablar media hora no más. Lo que hable, muchas de las cosas van a estar, digamos, todo va a estar en el PDF que después Silvia, le voy a mandar a Silvia, seguramente Silvia se los acercará. Y de esa forma dejar tiempo, el mayor tiempo posible, para poder charlar entre nosotros y plantear diferentes posiciones. Frente a la pregunta de qué hay que darle al contador, mi respuesta es no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que para lograr encontrar qué es lo que hay que darle al contador según el contexto de cada una de nuestras universidades, hay una serie de ideas que puedo compartir con ustedes que tal vez puedan servir, digamos, ¿no? No veo que haya una regla única, todas las respuestas van a ser contextuales a esta pregunta. Entonces, ¿qué nos proponemos en esta charla? Discutir un poco los contextos. Como docentes de matemáticas en facultades económicas, el contexto del ministerio. Ustedes saben que la carrera de contador, la Ley Federal de Educación habla del artículo 43, carrera de riesgo, la CONIAU, que es el ente evaluador, la universidad, en este caso la UNER, y ustedes como facultad de económicas. Un contexto que no podemos dejar de tener en cuenta, la charla que estamos teniendo hoy, es que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, hablar del dictado de estas materias del Departamento de Matemática fuera del contexto pandemia tampoco tendría sentido. El impacto que tenemos de tecnología de Big Data, Machine Learning, como lo quieran llamar, y el mercado laboral futuro de nuestros estudiantes que están estudiando hoy y van a entrar al mercado a lo mejor en 3 años o 4, y uno tiene que de alguna forma imaginarse eso, ¿no? Entonces, en esta charla nos proponemos compartir algunas ideas que nos impulsen a un proceso autoevaluativo para enfrentar el desafío hacia el futuro dictado en nuestras materias. Entonces, la propuesta va a ser, a lo largo de la charla, que lo que propongo a nivel de mis cátedras, y creo que puede ser algo para compartir con ustedes, es procesos autoevaluativos. Y esos procesos autoevaluativos, hechos en contextos, nos pueden empezar a ayudar a encontrar cuál sería una mejora de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes. La carrera de económicas de la UNER, ustedes tienen, las facultades económicas tienen contador público, licenciado de economía, licenciado de gestión de las organizaciones. Yo en particular, las materias que dicto ahora están más vinculadas con licenciado de economía,
pero evidentemente el problema que tenemos como colectivo, docentes de matemáticas y económicas, es la gran cantidad que tenemos de contadores y administradores, si quieren incluir también ahí, y los licenciados en economía y los actuarios, en mi caso también yo le digo actuarios, son una parte pequeña y sería mejor una discusión más específica para tener con los interesados. Entonces, lo primero que les pido es, si por favor pueden entrar a esta dirección de Mentimeter y decirme qué materia dan en la UNER, así puedo saber mínimamente los que estamos acá qué dictamos. Pero acá va ganando cálculo. Vamos a... No estoy pudiendo entrar. ¿Dónde tengo que escribirte esto? Ahora te muestro de vuelta. Ahora te muestro de vuelta. O en el... ¿Y si lo pongo en el Messenger, no es lo mismo? Pero para que quede todo junto no va a quedar, digamos, si quede, no quede igual, digamos. Que yo tampoco puedo acceder a la dirección, ¿eh? No, yo a ver, no puedo Lo acceder. muestro de vuelta ahora. Ahí voy de vuelta. Voy de vuelta, voy de vuelta. Les comparto esto, a ver. A ver ahora si se puede. Ahí. La dirección es www.menti.com. ¿Lo ven? Yo lo puedo hacer sin problema. No. Sí, yo lo hice enseguida. Bueno, si no, hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Si la tecnología no nos acompaña... No, yo lo que estoy viendo es una presentación. Sí, yo tampoco puedo entrar. No. Yo no veo nada, ni siquiera veo ninguna dirección linkeada, nada. Ahí Si la arriba. copias en el chat, Javier, si la copias en el chat. A ver, si ustedes entran... Pongo la dirección. Abrir la Probando pestaña la aparte, dirección. copié esa dirección. Esperen que Y luego en la página web que se abrió, copié el código. Claro. Claro, tiene que ver con código. A ver, ahí está entrando, vamos a poquito. A ver ahí si pueden entrar con el link que les mandé No, mensaje. yo hago clic, pero no reacciona a nada. Igual, yo doy cálculo y doy álgebra. Doy las dos. Perfecto. Álgebra en la carrera de contador y cálculo en la licenciatura en economía y matemática para economistas. Justamente la gente de cálculo financiero es la que me pidió que grabara la conversación porque no podían venir. Perfecto. Ahí te están dando clase del equipo de cálculo financiero. Y la mía, Javier, es estadística. Perfecto. Bueno, la interacción con esto no me está funcionando, por lo que veo. Pero Olga, ¿vos tampoco pudiste entrar? No No, pude yo entrar. tampoco. Yo sí pude Bueno, entrar. volvamos. Yo no tildo porque no estoy dando clase para el perfil. No. Los de cálculo queríamos ganar, por eso no los dejamos entrar con Silvia. Debe haber Ahí algún- está, debe no haber dejan algún entrar por complot. eso. Pero yo entré en una pestaña aparte, puse Bueno, directamente. Si no, y entran, copié el ponen código. Menti en el Google, después Claro. abren la página, ponen el código del 45842712 y ahí entran y votan. Entrás directo. Si no, pueden entrar de acá a través del link. Bueno, pero ya está, somos unos poquitos. Yo ya dije, doy álgebra y doy cálculo. Acá no puedo entrar. no, porque está bueno. No, es para que tengan muestre lo que algo pasa. porque Ya sé, queda ahí, pero yo no queda puedo entrar acá, grabado, no hay pero forma. importa, no se da problema. Quizás es mi conexión, no sé. Me aparece un círculo Porque en la también pantalla tenía y no me deja pensado- cliquear nada. Tenía pensado también otro tema interactivo con ustedes, pero bueno, si no se puede, lo charlaremos después,
que tiene que ver con los conceptos de los desafíos que ustedes ven, pero lo charlamos después en todo caso al final de la presentación y listo, no se hagan problema, pues si no les anda, es como que no va a tener sentido esto. Vamos a parar acá, entonces vamos a volver a la presentación, vamos a los métodos más tradicionales expositivos, que eso me funcionan bien. No me pidas innovación, que no puedo. Bueno, agenda, contexto institucional y perfil del egresado primero. Yo creo que para pensar la respuesta a lo que me preguntó Silvia, hay que ver en qué contexto estamos. Segundo, hay el contexto de no presencialidad. Mi respuesta o mi lineamiento de respuesta es pensar todas nuestras materias como métodos cuantitativos. Y hemos hecho algún tipo de experiencia que les vamos a contar con respecto a esto. Y por último, creo que todo este proceso tiene que estar dentro de una autoevaluación para la mejora de la calidad educativa. Si bien no voy a entrar en todos los detalles, le van a ir quedando todas estas slides, digamos. O sea que, porque hay un montón de referencias a ciencia de la educación y pedagogía que a lo mejor las pongo para poder tener los términos que voy a utilizar, pero no voy a entrar en detalle ahora, ¿no? Entonces, primero, no es menor que a mí me guste, más que hablar de calidad educativa, me gusta hablar de la gestión de la calidad educativa. Por las facultades que estamos nosotros, me interesa la gestión en general en organizaciones. Somos una universidad, o sea, somos una organización, y la calidad educativa yo no la puedo separar de la gestión de la calidad educativa. O sea, no existe como un abstracto fuera de contexto. Y lo que hago es gestionar con los recursos que tengo la calidad educativa, evidentemente tratando de mejorarla, y que en definitiva esa gestión va a ser un conjunto de actividades que lo que van a buscar es, primero, reunir evidencia, analizar esa evidencia y utilizarla para producir un proceso de mejora, ¿sí? Entonces, cualquier proceso de mejora de calidad educativa, de gestión de calidad educativa, tiene un monitoreo, una evidencia institucional, análisis de los datos y una autoevaluación que después tiene que repercutir en un cambio que se lleva a cabo en la cátedra, la institución. Entonces digo, cuando miramos el currículum, en el caso este miramos el currículum de la carrera de contador, ¿sí? Hay, según la literatura, como 3 aspectos y en particular me gustaría diferenciarlos. Hay un interés técnico, que es el interés que está planteado desde el aula, desde el saber del profesor y desde ahí impone. Hay un interés práctico donde se me mete al aula la empresa, en este caso, se me mete al aula la organización y me empieza a imponer contenidos. Y hay un interés crítico donde me parece que tiene más que ver con una universidad pública y a futuro deberíamos tratar en lo posible de tener esta visión, donde nos planteamos como docentes y como alumnos y estudiantes tener un interés crítico en los contenidos y hacer una evaluación del currículo desde el punto de vista más crítico. Esto evidentemente, las representaciones diferentes de currículum que voy a tener en cuenta en la charla, pero digo, no importa ahora entrar en detalle. Lo que sí me parece a lo mejor traer algunas ideas de Alicia Camillioni que me parecen interesantes. Ustedes saben, bueno, Alicia Camillioni fue secretaria académica de la UBA y ella planteó en varias charlas, y esto está sacado de un texto de ella, pero también lo planteaba en las charlas, que muchas veces nos quejamos los docentes o el equipo académico de las carreras de que no se puede hacer un cambio curricular, que no podemos cambiar el plan de estudios. Y lo que nos plantea Alicia Camillioni, que en definitiva, si bien hay cambios curriculares, en realidad lo importante es hablar del cambio en lo que es realmente enseñado. El cambio que necesitamos lograr es el cambio en lo que realmente se enseña. Y hay mucho margen entre unos contenidos mínimos en un plan de estudio y un programa que uno como jefe de cátedra puede elaborar, ¿sí? Y también un tema que va a estar también dando vuelta en la charla todo el tiempo, la visión que tiene Alicia Camillioni, que yo comparto, que los procesos de evaluación de aprendizaje evidentemente son parte del proceso de ese aprendizaje y que las formas en las cuales evaluamos los aprendizajes y saberes de nuestros alumnos y alumnas va a estar marcando qué tipo de enseñanza, aprendizaje queremos llevar adelante. Entonces, dejando de lado un poco los aspectos más pedagógicos, volvamos a tener el marco de qué dice el perfil del egresado
de contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos y plantea que tiene que tener estas posibilidades cuando se reciba. ¿Cuáles son los conocimientos, aptitudes y habilidades al recibirse? Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición, realizar análisis, elaborar diagnósticos, integrar equipos interdisciplinarios, entre otros, ¿no? Con esto en mente, la siguiente pregunta que nos hacemos es, contador público es una carrera del artículo 43 de la Ley Federal de Educación, es de riesgo, por lo tanto es muy importante lo que dice el Ministerio. No tengo posibilidad de escaparme de lo que esté en los contenidos curriculares básicos. Entonces, estos contenidos curriculares básicos dejan fuera de discusión la pregunta de por qué tal tema se da o no se da. La respuesta inmediata sería se da porque están los contenidos curriculares básicos. La pregunta que uno puede hacerse ahora es, sabiendo que tengo que dar estos contenidos curriculares básicos, ¿cuáles son las estrategias con las cuales puedo darlos y cómo puedo vincularme con los estudiantes y con los colegas de forma de transmitir estos conocimientos y que los alumnos aprendan? ¿Sí? Que a diferencia de otro tipo de carreras que no son de riesgo, donde uno podría discutir estos contenidos y plantearse que algún contenido podría entrar o salir, digamos, ¿no? Ahí en esto les doy dejando acá las referencias por si alguno después quiere mirar la resolución completa. Y me parece que es importante que nosotros como docentes de matemática que estamos en ciencias económicas, leamos en particular, en este caso, los lineamientos para la acreditación de carrera de contador que tiene el Ministerio. Porque eso nos va a dar una pauta de qué profesional están esperando que formemos nosotros y nosotros somos parte de ese proceso de formación. Un tema que me parece importante, y acá voy a estar citando a, bueno, García Casella era mi viejo que se murió el año pasado, que era el director de teoría contable en la Universidad de Buenos Aires. El punto acá es, cuando estamos pensando el contador a nivel profesional dentro de un contexto de universidad pública, aparece evidentemente las discusiones que también tienen que ver con teoría. Entonces, si nosotros no pensamos en teoría contable, evidentemente la contabilidad no tiene un motor que la lleve para adelante. Por eso, Matesic, que es un americano, digamos que es una referencia a nivel internacional, y bueno, papá sigue siendo, después de muerto, una referencia vinculada con lo que es la teoría general de la contabilidad. Entonces digo, si uno piensa desde el punto de vista más teórico de la contabilidad, va a encontrar también como docente de matemática un montón de puntos comunes que no lo va a encontrar cuando solamente se queda con el perfil práctico puntual que puede ser realizar una determinada actividad contable puntual, ¿no? Entonces, también les dejo acá la definición que tenía papá con respecto a lo que es la contabilidad para tener una visión un poco más amplia, ¿no? No es solamente hacer asientos, que a lo mejor algunos tienen como prejuicio. La contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y situación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente o organismo social y de la proyección de los mismos en vista del cumplimiento de métodos organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada situación. Entonces, acá lo que está diciendo que tiene que ver con lo social, que es una ciencia social, pero que utiliza herramientas cuantitativas y lo está haciendo explícito. En otro artículo que hicieron María del Carmen con papá, también está interesante. Yo me acuerdo, capaz también se acuerdan los que están en los entes de matemáticas, en 1994, con papá llevamos a la jornada docente de matemática una aplicación de axiomatizar la teoría contable utilizando herramientas de álgebra. Así que ese artículo y otro artículo más están todos disponibles para aquel que le interese puntualmente esto. Y acá hay un planteo de principios que me parece que son interesantes a la hora de poder tener como referencia que cuando plantean, María del Carmen en este momento también dirige un centro de investigación, es titular regular de las materias contables, y plantean cuáles son los elementos para una teoría general de la contabilidad, plantean un montón de cosas que tienen que ver con un saber analítico y que está vinculado con nuestras disciplinas. Cuando ustedes van a leer el artículo, por ejemplo, de Matesic, que él hizo ya cuando tenía casi 90 por lo menos, él planteó al comienzo de este siglo, hizo un artículo donde contaba la historia de cómo evolucionó la contabilidad en la segunda mitad del siglo XX. Y fue planteando cuáles son los temas que fue incorporando.
Este artículo está en la web, si lo buscan, y tiene una introducción que le tradujeron a Ricardo Matesich en castellano. El libro fundacional de Matesich que utilizan los contadores, la traducción es de papá y también está disponible por la web si a uno le interesa verla. Pero digo, acá plantea que se partió en la mitad del año 50 y para adelante, él está hablando más que todo de Estados Unidos, de temas vinculados con cálculo financiero básico, interés compuesto, valor actual, para dar lugar a que los contadores incorporaran elementos probabilísticos y modelos estocásticos, y ya también, después de eso, incorporar este concepto de modelo contable, ¿sí? Para aquellos que damos matemática para economistas, muy vinculado con lo que tiene que ver con la modelización económica, pero no es lo mismo. Y también empezaron a experimentar con álgebra lineal y no lineal. Todo esto es texto copiado de Ricardo Matesich, no es mío, ¿eh? Y métodos de muestreo estadístico. Y por último, que esto último a lo mejor en Argentina como que está llegando, se está discutiendo a nivel de investigación, no sé qué tanto todavía se está llevando a las aulas, la teoría de información y la teoría de agencia aplicada a contabilidad. Pero un poco esto es lo que también está viniendo. Entonces, el planteo es modelar, argumentar, representar y comunicar con las herramientas analíticas que en parte me va a estar dando las matemáticas, ¿no? Aquel 1994, cuando presentamos con papá, algunos no sé si se acuerdan, digo, la visión de mi padre siempre era que si hay que darle herramientas analíticas a los contadores, sí. Hay que darle lógica, sí. Entonces demos filosofía, no matemáticas, decía mi padre. Yo trataba de explicar que también es importante el cálculo matemático para esto, pero creo que era un poco el planteo exagerado. Lo que sí, creo que cualquiera que se dedique a investigación en teoría contable y tenga una reflexividad de la propia profesión, va a reconocer esta capacidad analítica que tiene que tener un contador de poder modelar, de poder argumentar, manejando para argumentar los contenidos matemáticos, poder representar de un punto de vista matemático los conceptos y comunicarlos. Y aunque parezca a lo mejor contradictorio para los que venimos de la matemática o de la parte de herramientas más duras, sí, en ciencias sociales, cuando uno utiliza métodos cuantitativos, es parte de la comunicación. O sea, uno persuade por medio de comunicación, esa comunicación tiene elementos cuantitativos. Entonces es importante ese proceso de modelar, argumentar, representar, comunicar a la hora del ejercicio profesional. Entonces, digo, en lo personal, en las cátedras y con algunos colegas, estamos planteando una evaluación de nuestros procesos educativos a la luz de enterarnos qué es el perfil del estudiante que queremos formar, diálogo con terceros, y de esa forma poder plantear propuestas de valor en nuestras cátedras, comprender nuestro proceso autoevaluativo, ¿sí? Y por último, siguiendo, bueno, a Laura Levitón, que está puesta acá, tratar de no poner demasiado énfasis en el proceso de control, ¿no? Si uno solamente se evalúa cuando me viene la CONEAU o cuando me viene el departamento a pedir, es una parte importante, es importante que estemos controlados y auditados, pero para que haya realmente una mejora de calidad educativa y responder preguntas como la que hace Silvia, yo creo que son más importantes los dos primeros recuadros, ¿no? Definir propuestas de valor y comprender el proceso incorporando la percepción de los actores internos, que incluye también los estudiantes. Pero esta evaluación tampoco significa en el otro extremo, que muchas veces tienen los centros de estudiantes, piensan que la única evaluación posible del proceso de enseñanza de aprendizaje es la encuesta que hacen los alumnos. Eso es parte, pero no es todo. Pero es importante también tenerlo en cuenta e incluirlo. Entonces, el segundo contexto es el contexto no presencial de emergencia. La pandemia afectó a los estudiantes y a los profesores, al personal no docente, a la comunidad. Tuvimos una experiencia de dictar cursos todos nosotros. Muchos estudiantes no volvieron a conectarse. Muchos docentes no pudieron dar clase por las condiciones que se les pedía, no manejaban los elementos. Hubo que migrar a un modelo de no presencialidad de emergencia. Y todos sabemos que esta no presencialidad de emergencia no es educación a distancia. Entonces, esta experiencia del primer cuatrimestre que hicimos en el 2020, lo que hicimos en la Facultad de Económicas de la UBA es realizar diversas reuniones intercáteras para compartir experiencias y pensar colaborativamente cómo arrancábamos el segundo cuatrimestre y después cómo arrancamos el tercero, y ahora estamos en el cuarto cuatrimestre no presencial de emergencia, ¿no?
Ahí lo que hicimos fue reunirnos los que dictamos materias matemáticas con masividad, ¿sí? Que somos un conjunto de materias que en nuestra facultad son álgebra, estadística, análisis 1, análisis 2, matemática para economistas, digamos, esas materias, y plantearlos cuáles eran los desafíos pedagógicos para nosotros como para los estudiantes. Compartir aportes y a partir de ahí trabajar. Eso nos llevó a encontrar problemas en conjunto, ¿sí? Nuestros docentes tuvieron que preparar una no presencialidad de emergencia de un día para el otro, y esto llevó un procesamiento didáctico y también llevó a problemas que hubo que también hacerse cargo con los alumnos en ese contexto. Pero también nos trajo un conjunto de oportunidades que también les queremos compartir. Se fortaleció el espacio de reuniones periódicas intercátedras, que antes se hacían muy esporádicamente. Ahora se pudo de alguna forma formalizar y hacer un proceso de mejora interactuando con otras cátedras. Tuvimos necesidad de hacer capacitaciones de cómo utilizar las plataformas virtuales, ¿no? O sea, algunos de nosotros tuvieron que explicarnos cómo hacer para usar un formulario, para hacer una evaluación, un test de lectura. A otro hubo que explicarle cómo usar el PowerPoint para que aparezca la foto abajo de todo y el audio. A otro explicarle cómo subir a YouTube el video, porque si no lo subimos a YouTube no le anda, porque no sé qué problema tiene. Y a partir de ahí hicimos capacitaciones que no eran técnicas en el sentido de alguien de sistema, sino que en definitiva estaban compartiendo una práctica docente entre colegas. También vimos un compromiso muy fuerte y colaboración de nuestros auxiliares, sin los cuales no hubiera sido posible llevar esto adelante. También desarrollamos, digo esto, hablo nosotros en primera persona del plural, pero supongo que también cuando digo nosotros, los incluye a ustedes, que debe haber sido parecido, ya me contarán. Nuevos formatos virtuales y también dentro de las cátedras, o sea, en el caso particular de las cátedras que estoy dirigiendo yo, les puedo contar la experiencia más detallada, se permitió un diálogo mucho más fluido con adjuntos y ayudantes, que había un feedback mucho más rápido de crítica, comentario para resolver problemas que aparecían. No había posibilidad de, a fin de cuatrimestre, me contás cuáles son los problemas y los charlamos, sino que había un continuo de reflexión y deliberación de qué tenemos que hacer mañana. Ahora, todo esto produjo una ruptura de la relación del espacio pedagógico. Y esto no lo digo yo, acá les puse un artículo, pero hay un montón de artículos que trabajan esto. Y esta ruptura, particularmente en el caso nuestro, supongo que en ustedes habrá pasado algo parecido, esta ruptura del espacio pedagógico se hizo muy fuerte en la ruptura de la relación de confianza durante los exámenes virtuales, que fueron particulares y muy estresantes para los alumnos y para nosotros, y para esta relación de confianza que es importantísima. Nuestra práctica docente se basa en un contrato pedagógico. Si ese contrato se rompe o se quiebra o no está completamente bien armado, es muy difícil. Uno de los temas que, por ejemplo, adelantándome un poco lo que va a venir después, el cuatrimestre que viene vamos a tener presencialidad nuevamente, y uno de los temas que yo voy a hacer, que ya estaba dejando de hacer en el 2019, es tomar lista. O sea, estoy desesperado por saber qué alumnos son los que están escuchándome y cómo andan y poder hacerles un seguimiento. Que virtualmente, el seguimiento era virtual, con herramientas muy interesantes, pero que cuando empezaba a hablar yo, como pasa ahora, yo estoy viendo el PowerPoint y no lo estoy viendo a ustedes. Entonces es muy difícil hacer una interacción. Nuestra experiencia con exámenes virtuales es que nos permitió resolver un problema, ¿sí? Y ahora, cuando estamos pensando en volver a 2022, hay que hacer este proceso de autoevaluación, porque no podemos volver a evaluaciones que sean iguales que la del 2019. Algo cambió. No solamente cambió el mercado laboral, también cambiaron las prácticas nuestras y tenemos que introyectar ese cambio, discutir y ver cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a hacer evaluaciones del aprendizaje y de los saberes a partir del año que viene. ¿Qué cosas hemos aprendido de la pandemia? ¿Sí? Que las cátedras tenemos que hacer una planificación que articule discusiones. Dado el contexto COVID, los procesos evaluativos hay que anticiparlos. Se recomienda encarar un proceso evaluativo permanente. No es que no hubiera procesos evaluativos. A ver, siempre hay procesos evaluativos y de hecho nosotros veníamos de presentar
la carrera de contador a la CONEAGUA, o sea, hay procesos evaluativos. Lo que hay que diferenciar es un proceso evaluativo externo, pedido por un tercero, de un proceso autoevaluativo a nivel de la cátedra, estoy hablando yo, que nos va a permitir, como dice el punto 4, donde los actores se comprometan y participen de la futura evaluación de la cátedra para que pueda apoyarse y hacer una mejora de calidad. Entonces, volviendo un poco al contexto de la charla, nosotros tenemos 4 materias, en el caso de ustedes, en el caso nuestro son algunas distintas los nombres, pero lo que estamos viendo es que estamos llevando un poco los contenidos a una nueva etiqueta, que por ahora no está en los nombres de las materias, no cambió los nombres de las materias, todos los nombres siguen todos iguales, pero digamos, el espíritu en lo personal que estoy impulsando y que algunos colegas también están apoyando es pensar los temas, los saberes que nosotros estamos dando como métodos cuantitativos aplicados para la gestión y análisis de datos en organizaciones. Y esto nos lleva a ver cuál es el mercado donde están trabajando los contadores y están impactados por el Big Data. Entonces, en el tema de auditoría, como decía Matesic, hay un tema de muestreo interesante para auditoría que uno da en estadística, pero la realidad es que cada vez más se están haciendo auditorías no presenciales automatizadas, por lo tanto, la auditoría es con toda la población, ya no con muestreo. Con respecto al asesoramiento y consultoría, el contador tiene que manejar ciertas herramientas de procesamiento y de modelaje virtual para poder llevar adelante esa consultoría, desde el punto de vista tributario también, y desde el punto de vista de gestión, evidentemente, si la gestión de la organización está impactada por los datos, el contador tiene que abrazar eso y tiene que manejar ciertas herramientas. ¿Qué están buscando los futuros empleadores en unos años en base a lo que uno escucha y lo que uno lee? Capacidad para comprender y gestionar tecnologías. Cuando digo tecnologías de Big Data me refiero a Machine Learning, pero también antes de Machine Learning me refiero a Data Mining, Business Analytics o predicción, y todo lo que veníamos trabajando desde los 80 hasta ahora, que ahora le pusieron la nueva etiqueta. Pero digamos, gestionar tecnología de Big Data también implica que el alumno aprenda un modelo de regresión o que aprenda programación lineal en álgebra. Digo, no estoy diciendo que haya que aprender Machine Learning de redes neuronales solamente, sino que tiene que aprender los modelos anteriores también. Capacidad para construir experimentos. ¿Sí? El concepto de experimento es fundamental. Todo lo que tiene que ver ahora con Machine Learning, el trabajo para entrenar una computadora es un experimento, ¿no? Recopilar, analizar datos, tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, para tomar decisiones basadas en evidencia, yo tengo que poder recolectar esos datos, gestionar esos datos y procesarlos. Y un tema que tenemos a volver después, no tanto correr desesperadamente como corríamos hace tiempo a buscar cuál es la mejor distribución, por ejemplo, que ajusta estos datos, sino tal vez, si tengo 1 millón de datos, llevarlos como una distribución discreta por todo mi proceso de toma de decisiones, porque el sistema de computación me lo permite. Antes no me lo permitía, por eso trataba de ver, a ver, ¿a qué se parece esto? A una normal, saquemos la media y la varianza y vayamos con esos 2 parámetros. Si tengo que usar otros momentos, usaré más momentos. Fuertes habilidades en comunicación se pide y, como siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes tienen que, como en el caso como contador o como profesional de económicas, tienen que comunicarle a su jefe o a su cliente una idea, en esa comunicación un gráfico con un basamento matemático es algo que es muy convincente para el cliente o para el jefe. Evidentemente, perdón para aquellos los que damos en varias dimensiones que yo doy matemática en RN, hay que bajar a gráficos en R cuadrado si queremos convencer, en el caso cuando yo le digo a los estudiantes de economía, si van a trabajar en el Estado, en general los presidentes son abogados, así que traten de bajárselo a 2 dimensiones. Fuertes habilidades cuantitativas, análisis estadístico, visual, aprendizaje automático y capacidad para analizar datos no estructurados, experiencia empresarial y, bueno, evidentemente que venga trabajando, ¿no? Esto está sacado de lo que están pidiendo. Evidentemente, estoy mirando Estados Unidos, Inglaterra y algunas empresas tops multinacionales en Argentina.
pero están pidiendo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, el desafío que nosotros tenemos es que al contador el Excel le explotó. O sea, el contador quiere bajar al Excel su base de datos y el Excel le dice, no me entra. El contador quiere correr un proceso y el Excel no le aguanta. Entonces, tenemos que de alguna forma ir a herramientas que estén en algún otro lugar y que nos permitan, acá bueno, un dibujito en la nube, pero digamos que nos permitan trabajar otro tipo de información. Por eso es necesario para que ese Excel que se muere, que el alumno, que el egresado de económicas aprenda algún lenguaje de programación o hay también lenguajes de programación que son sin código, pero que aprenda R, Python o algún lenguaje de programación sin código y que aprenda comunicarse con base de datos. SQL es el lenguaje, para poder dialogar con la base de datos. Porque no va a poder el contador bajar la base de datos al Excel. Va a tener que comunicarse con una base de datos y pedirle los datos que necesita. Entonces, si los que estamos en las materias nuestras no tomamos estas habilidades como para transformarlas en nuestras, a lo mejor nosotros en la materia que estamos trabajando nosotros, damos cursos optativos y cuatrimestre a cuatrimestre se van incorporando saberes a las materias, al curso obligatorio, ¿no? Así, hoy por hoy, en la Facultad de Económicas, R está entrando en casi todas las estadísticas, Python en algunas materias también, entonces digo, SQL se está dando en algunas materias también, pero sí seguimos dando, que ahora les voy a mostrar, un montón de cursos optativos, tanto sea para docentes como para alumnos, para ir acompañando este proceso. Un tema que hicimos en la Facultad de Económicas que nos sirvió mucho para reflexionar sobre qué tenemos que dar y para quién, es con los docentes del Departamento de Matemática, articulados con un instituto, aproximadamente, somos creo que 8 o 10 titulares del Departamento de Matemática, más 8 o 10 adjuntos regulares, seremos como 20 docentes del Departamento de Matemáticas. Pensamos esta especialización en diálogo con el decano y con los contadores para decir qué necesita un contador como para salir al mercado hoy y que hay que agregarle en un año de especialización, ¿no? Entonces, el planteo es básicamente una serie de herramientas que estamos de a poco llevando algunas de estas herramientas al grado. En particular, métodos de análisis multivariado, técnicas de investigación operativa. Recuerden que Matesich planteaba que investigación operativa está siendo utilizado cada vez más por los contadores. Fundamentos de métodos de análisis predictivos, sigo lo que llaman habitualmente en la jerga Business Analytics. Los conceptos básicos de cómo manejar una base de datos y cómo hablar con ella. Nociones de auditoría no presencial. Un taller de programación para que no solamente utilicemos las herramientas que están hechas, sino que el alumno empiece a programar y no solamente a ser programado por un tercero. Algunos ejemplos de los cursos que damos en grado, que están inspirados por esto que les comentaba recién. Acá tienen uno de Python aplicado a ciencias económicas. Entonces, hay una serie de herramientas que damos. Estos acá se los mandé, estos links funcionan, ¿eh? Si ustedes después lo ven, cuando tengan el PDF que les va a dar Silvia, van a poder ver todo el curso completo. Pero para que lo que estoy planteando acá es, fíjense que en una hora y media voy desde qué es Python y ya le explico a la hora y media cómo bajar los precios de unas acciones para hacer un cálculo de media varianza en cálculo financiero. O cómo extraer información contable de un balance que está en PDF. ¿Por qué? Porque no es enseñar Python como para un programador, es enseñar a usar lo básico de Python para que utilicen las bibliotecas que son específicas de los contadores, no que aprendan Python en abstracto. Y después acá tiene una serie de artículos de por qué estudiar Python para cada una de las carreras. Acá tienen los links del centro de investigación nuestro para que puedan ver cuáles son los cursos que se dan. Otros que dimos este año es modelización de ecuaciones en diferencias diferenciales de evolución de COVID. Como un ejemplo de para qué sirven las ecuaciones diferenciales, un modelito de cómo se pueden presentar. Y como el modelito queda no lineal, la resolución está hecha en Python. Pero digo, para que entiendan que el modelaje lo pueden entender, más allá de que después puedan o no resolver. Otro de los temas que también estuvimos dando, esto fue la semana pasada, unos días, introducir a Machine Learning, pero pensando en estudiantes de económicas, no pensando en un ingeniero. O sea,
¿qué tiene que saber de los conceptos básicos de Machine Learning un contador, ¿no? Y acá está el proceso que le mostrábamos a ellos de cómo se hace el Machine Learning. Y acá entran un montón de casilleros que tienen que ver con las materias de matemática. ¿Quién me va a explicar cómo hacer análisis exploratorio? ¿Quién me va a explicar cómo modelar? ¿Quién me va a explicar cómo hacer un modelo? ¿Quién me va a explicar cómo visualizar? Y por eso digo, si uno piensa el área de matemática como métodos cuantitativos, nuestro ámbito de aplicación para poder tomar decisiones a los alumnos se amplía. Acá está el taller de base de datos de SQL que también dimos para los actuarios. Ahora, volviendo a lo nuestro, ¿sí? Lo que planteamos es, a la respuesta de Silvia, iniciar un proceso autoevaluativo en nuestras cátedras que nos permita mejora de calidad, conociendo los contextos, reflexionar y deliberar, planificar. Cambio de lo que realmente se enseña y de cómo se evalúan los aprendizajes y saberes, aún sin necesidad de un cambio curricular. Aprovechar las herramientas que los estudiantes, que los y las estudiantes y nosotros aprendimos en pandemia. Porque en pandemia aprendimos que podríamos poner una matriz de 8×8 y tocar un botón en el celular y me la invertía. Y es más, también me la invertía si ponía una letra. O sea, también teníamos calculadoras simbólicas. Bueno, aprovecharlos. Entonces, la idea fuerza, desde mi opinión, discutible y tal vez errónea, es encarar este proceso de cambio con la fuerza de métodos cuantitativos. A la especialización que nosotros hicimos, aparte de ser 20 profesores que estamos dictando las materias, nos encontramos con que muchos ayudantes están cursando la especialización para formarse y están volviendo al grado con ese conocimiento. Pensamos que en unos años ese proceso de realimentación va a mejorar también nuestra enseñanza de grado. Algunas ideas preliminares. Si tenemos esta realidad que comentamos, tal vez podríamos hacer más énfasis en los conceptos, nociones e intuiciones en contexto de organizaciones, ¿no? Entonces, cuando pensamos en matrices o pensamos en diferenciabilidad, sabiendo que hay herramientas, que hay una tabla de derivadas, la pregunta es de tener un tiempo a entender qué diferencia hay entre diferenciabilidad y derivada para poder entender los conceptos asociados con eso, o el concepto de matriz. No tanto detenerme en algún tema de cálculo que puede resolver una calculadora. Con respecto a experimento, como experimento es la palabra clave en Machine Learning, cuando estamos en estadística, para mí sería genial que pudiéramos enfatizar mucho más la idea de que en estadística todo parte de un experimento y que tiene que poder ser repetible para que tenga valor los resultados de ese experimento. Y en términos de cálculo financiero, el concepto de valor actual, pero ya explicado de un punto de vista conceptual, porque tenemos la herramienta cada vez más a disposición del alumno para poder hacer todas las cuentas que sean necesarias. Entonces, como decíamos antes, hay cálculo simbólico y numérico. Y ese cálculo numérico y simbólico introyecta las tablas de integrales y derivadas, ¿sí? Yo de hecho lo uso muchas veces cuando escribo algunos artículos de teoría económica y hago modelos de teoría económica y tengo que armo el modelo y voy arrastrando las deducciones y me apoyo muchas veces en estas calculadoras para poder hacer los desarrollos, manteniendo todas las letras, digámoslo así. También pensemos la matemática como herramienta de comunicación que nos puede abrir muchas más posibilidades. Buscar un interés crítico, o sea, estas herramientas que dije son herramientas que vienen hechas, pero tratar de incentivar a una idea, como les decía antes, de una mínima idea de programación para que nuestros alumnos tengan un espíritu un poco más crítico, ¿no? Entender también el impacto de los datos, en el caso de estadística, por ejemplo, dedicarle más tiempo tal vez a las distribuciones discretas y a los conceptos de dominancia estocástica, porque como puedo sostener el 1.000.000 o 1.000 millones de datos y compararlo contra otros datos, las dos distribuciones, tal vez no necesito pasar por una calibración. Y esa es la discusión que tenemos que tener, ¿no? Y también contribuir en nuestras materias a que los alumnos puedan encontrar herramientas para visualizar los modelos que utilizan. Acá básicamente describo cuál sería el proceso de autoevaluación que estamos siguiendo nosotros en nuestras cátedras como para marcar cuáles son los pasos. Y que este proceso de gestión de la calidad que vamos a encarar o que ustedes encararían, tiene que tener estas características, en lo personal es mi opinión, digo, tiene que tener, garantizar mejor la calidad,
partir de la propia práctica, tenemos que partir de nuestra actividad. No podemos partir de un referente abstracto. Y tampoco partan de este PowerPoint, digo. O sea, este PowerPoint, si les sirvió para algo, me encantaría, pero está preparado para que ustedes lo rompan. Digo, tiene que partir de su propia realidad. Y tiene aspectos internos y externos, pero como dice el último grupo, el último box, todo el material de la discusión de autoevaluación es interna. O sea, cuando darle la posibilidad a nuestros colaboradores de que esta autoevaluación es un tema interno entre nosotros, no es para que nos evalúe un tercero. Y establecer criterios de calidad, volver el proceso de evaluación cíclico, regularmente hecho, y también que tenga consecuencias. O sea, si encontramos un problema, ver si el próximo cuatrimestre logramos encontrar alguna solución. Así que bueno, muchas gracias y creo que me pasé o estamos ahí, pero nos quedan 40 minutos para poder charlar. Gracias, Javier. Y sí, por supuesto, la idea era que dieras ese puntapié inicial para que todos podamos charlar, opinar, así que queda abierto al que quiera compartir algo. Bien claro, y es lo que estamos hablando, y es nuestra preocupación. O sea, realmente tocaste temas que son claves en esto de mejorar la calidad de nuestras cátedras para mejorar justamente, apuntar a los profesionales que queremos formar, ¿no? Bueno, acá está la directora de carrera de la carrera de contador, que la invité también, así que, bueno, vos la conocés porque ya hemos compartido también algún momento con vos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias, Javier, por la exposición, la verdad que muy clara y bueno, me llevo varias ideas. Nosotros precisamente ahora con Silvia estamos trabajando desde la facultad en el proceso de implementación del nuevo plan de estudio y bueno, lo cual tiene muchas cuestiones para considerar, pero la verdad que creo que el éxito de este plan va a depender de todas estas estrategias que se puedan ir llevando adelante por los distintos departamentos, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, la resolución 3400 son contenidos mínimos, ¿sí? Y muy mínimos en algunos casos, vamos a decirlo así. Y lo ideal sería cómo interactúan los departamentos, y yo estoy convencida de que los números sirven para evitar discusiones innecesarias, entonces son sumamente importantes para tomar decisiones, más allá de cuestiones cualitativas o cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Siempre necesitamos un número para poder, digamos, confiarnos en lo que estamos por decidir, tanto para confirmar lo que estamos evaluando como para lo que estamos prediciendo también. Así que creo que la charla ha sido sumamente útil y bueno, como te decía al principio, me llevo varias ideas como para ir tomando. Así que seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a estar llamando o molestando, Javier, para hacerte algunas consultas. Muchas gracias. Sí, no, gracias. Y también estaría bueno hacer alguna reunión totalmente para charlar, invitando a lo mejor a María José Bianco o Silvia, digo, en el sentido de ir por materias, viendo qué experiencias tenemos en cada una de las facultades y compartiéndolas, porque viendo alguna cosa que ustedes hayan hecho nos puede servir a nosotros, yendo temas más puntuales, ¿no? De alguna experiencia puntual o también, como decíamos antes, tal vez es algo tan puntual como un video asincrónico que explica un tema puntual y que está muy bien explicado y lo copio y lo pego, digamos, ¿no? Digo, nosotros como universidad pública y bueno, ustedes también, digo, los materiales que tenemos están todos disponibles y ojalá podamos interactuar y aprender entre todos las mejores prácticas y de esa forma, eso también la pandemia nos dio la posibilidad de, a nosotros como intercátedra, pero también podemos extender esto un poco a interfacultades, digamos, de alguna manera. Sí, Francisco. Sí, ¿me escuchan? Sí, ya que comentaste lo de aportar alguna experiencia puntual, yo de mi experiencia lo que tomé nota fue que, bueno, en cuanto a las aplicaciones del Big Data, quizá te faltó mencionar que es muy aplicado en las finanzas. Por ejemplo, yo trabajo en una entidad financiera donde usamos SQL, usamos BI, usamos
estas técnicas. Y algo que quizás te faltó mencionar, pero que posiblemente estaba implícito en todos los ejemplos que fuiste dando, es lo que le llaman la minería de datos. Yo lo que puedo ver en mi experiencia, en la situación actual del país, es que muchas empresas están teniendo problemas con los recursos de sistemas. Los recursos de sistemas empiezan a advertir que programando, vendiéndose ellos solos como programadores de empresas extranjeras, cobran en dólares, cobran la hora X dólares y termina les conveniendo trabajar para afuera y programar para empresas extranjeras y acaban renunciando a las empresas actuales. Eso es algo que está pasando y que están buscando, por ejemplo, yo sé de colegas que han comenzado a estudiar acá en la UTN, se dicta el curso de programación, una tecnicatura, y también hay una maestría en minería de datos, y es lo que yo creo que los contadores tendrían que incorporar y lo que está valorándose hoy más en las empresas. Esto que vos acabas de nombrar es importante porque tiene que ver con el Big Data y con la programación que acabas de mencionar. Sí, ahí mostré la especialización que armamos. Tenemos en este momento 100 alumnos en primer año, después hay una maestría y después está el doctorado en datos. En primer año, esta especialización, la diferencia que nosotros marcamos, Francisco, es que al contador le interesa la gestión y análisis de datos. Entonces, aprende a programar Python, aprende a programar R, aprende SQL, pero con una visión de gestión de organizaciones. Por eso esa especialización fue pensada desde el Departamento de Matemática para contadores y administradores. Y está funcionando muy bien. Pero la idea es también, muchos de esos contenidos lo estamos llevando al grado. Y digamos, mi esperanza y mi expectativa es que en unos años, yo estoy como autoridad de la especialización, me inmolo y me quemo, digamos, la hago desaparecer. Debería estar incorporados todos esos contenidos en las carreras de grado. Mientras no estén incorporados, está la especialización. Para evitar esto que decís vos, Francisco, que un contador tenga que ir a cursar en alguna materia de data science o programador, que puede ser, pero lo más probable es que no quiera ser programador. Lo que quiere es aprender la programación suficiente como para ejercer de contador. Y esa es la programación que le tiene que dar un contexto de una facultad de ciencias económicas, que es la que de a poco estamos tratando de incorporar en las materias de grado. De hecho, en actuario, por ejemplo, en la materia de análisis numérico, yo puse como contenido obligatorio en el programa minería de datos. O sea, tienen que aprobar eso, si no, no aprueban la materia. Pero en las materias de contador no está como obligatorio, pero tienen el curso optativo. Entonces digo, sí me parece que el tener esta especialización que es tan masiva y tan, digamos, está hecho desde los docentes de la misma facultad, nos permitió tener como un espejo y un referente contra el cual mirarnos y empezar a bajar al grado los contenidos. Eso para nosotros fue muy útil y concreto. Y entonces sí, tenemos un montón de egresados de la facultad que están haciendo el posgrado, pero también muchos alumnos de grado que hacen estos cursos optativos, que por lo menos tienen las nociones de estos temas que mencionabas vos, Francisco, si hacen una serie de cursos optativos en el Centro de Investigación gratuitos. Y después el posgrado, evidentemente, es pago, ¿no? Sí, incluso ahora se va a alargar, creo que Argentina Programa, que es como una capacitación gratuita también de programación, porque, bueno, yo lo que veo es que, en mi experiencia, en las empresas lo que están valorando es, lo que se viene es que además de la herramienta de gestión y demás que le brinda la carrera, que sepan programar. Sí, sí. Que sepan minería de datos. Para conseguir trabajo tenés que manejar, para los egresados de económicas nuestros, yo les digo siempre, tienen que manejar mínimamente para entrar a una multinacional hoy, tienen que manejar o R o Python y SQL. Claro. Por ejemplo, a nosotros nos capacitaron, a nosotros nos hicieron hacer cursos de SQL, de BI, nos capacitaron porque es lo que nosotros necesitas. Lo que tenemos como universidad pública, lo que hicimos con el centro de estudiantes es, para el grado, tenemos una serie de cursos gratuitos y le damos un certificado.
como para apoyar eso. Ahora, evidentemente, el que hace el posgrado, la especialización, tiene un conocimiento mucho más profundo, más escolar también de todo esto, ¿no? El tema es, yo creo que estos temas tienen que ir cayendo de a poco en nuestras materias. Cuando Silvia, vos das cálculo y estás dando un tema de derivadas y aparece algo, ahí está a lo mejor la oportunidad de dar algo mínimo de programación para que maneje, aunque sea el paquete de ecuaciones diferenciales, y lo maneje como una caja cerrada, por lo menos, pero que haya utilizado Python y que cuando vaya al trabajo pueda decir, ya me peleé con Python, ya me pasé una noche sin dormir y pude hacer que el Python me funcionara. En ese sentido, creo que estaría bueno en las materias ir incluyendo estos temas. Bueno, ahí lo tenemos a Francisco. Él es de mi cátedra. Francisco está con nosotros. Sí, ahí con el tema del COVID los entusiasmé bastante, con mostrándole el programa en Python resuelto, aunque evidentemente el modelo es un modelo de ecuaciones diferenciales que no es lineal, entonces no lo pueden resolver con coeficientes constantes, pero pueden entender la formulación del problema, pueden entender cómo llevar ese modelo a Python, porque le expliqué 2, 3, o sea, en media hora se lo expliqué y lo corrieron. Y lo usamos directamente el Python en línea, el Colab de Google, y funcionó muy bien, y los entusiasma. Evidentemente, el que quiere seguir, tiene que seguir estudiando, no. Con lo que ven en la materia nuestra de cálculo no van a llegar a mucho más que eso. Pero... ¿Alguien más que quiera compartir alguna pregunta o...? Bueno, creo que ahí quedó. Yo ahora te paso, mira, te puedo pasar si querés ahora. Acá hay el chat, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde está el chat? Al costadito abajo. Ahí está. Espera que te paso ya ahora la presentación. Está un poco lento esto, perdón. Y el video ya lo tienen. Y después, si entran a @sinbaje, tienen todos los cursos de SQL, de Python. Y si van siguiendo @sinbaje, se pueden subir al curso que quieran. Y también, Silvia, si querés, hacemos algo en conjunto con las dos facultades para darle una formalidad también a alguno de estos cursos. Sería genial, sería muy bien. No sé, acá lo tengo a María de Dios, supongo que va a estar de acuerdo. Claro, ¿viste? Buscar algún tema más concreto que les guste a ustedes y verlo y darle una formalidad para que también al alumno le sirva tener un papel de la UNER que diga que estuvo en el curso tal. Yo para dar el papel les hago hacer un trabajo final, digamos, y cuando lo aprueban, digamos, de alguna forma tienen el certificado. El certificado, claro. Sí, es una de las cosas que había notado precisamente. No se te escucha. Perdón. Que justo era una de las cuestiones que había notado de los cursos para estudiantes que me parecen bárbaros, a ver cómo lo podemos llegar a implementar, Silvia, acá. Así que, sí, por eso digo, una forma muy rápida de incorporar ya es utilizando los cursos que tenemos disponibles, que están en YouTube, o sea que los pueden ver directamente. Pero después podremos hacer algo un poco más específico, por ejemplo, contando con Francisco, que maneja el tema también. A lo mejor se puede plantear alguna actividad que Francisco corrija y dar algo en conjunto con Francisco. Digo, para mí me parece interesante hacer algo que lo que está disponible, usen todo lo que quieran, pero me parece que el mayor valor está en articular, o sea, que alguno de ustedes también participe del curso y que hagamos algo. Que a mí a lo mejor vos, María de Dios, diga, bueno, cuentes al principio a los contadores por qué te parece que esto que dijo Francisco es importante que aprendan. Como para articular del contenido contable hasta los docentes de la UNER con algún tema que podamos dar nosotros, pero yo no tengo problema, articulen con Silvia y lo vemos. Bueno, bárbaro, buenísimo.
Pero ya los cursos de SQL, R, Python, Machine Learning, los básicos están todos disponibles en YouTube. Si entran al Simbaje lo pueden ver ya. Claro, que lo que vos proponías es hacer tipo una formalidad, digamos, como para que ellos tengan también un certificado, en caso que vos les puedas evaluar, por ejemplo. Eso es lo que él propone. Y eso estaría muy bien, sería algo entre las dos facultades. Y también a lo mejor yo muchas veces lo que hago es hacer un recorrido didáctico del curso que utilice los videos que ya están hechos. Claro. Entonces el curso es más corto, lo mando a mirar un montón de videos y le doy una actividad. Si ustedes tienen algún sistema tipo Moodle o lo que sea, se arma más rápido eso. Sí, la plataforma acá es Moodle. Por eso. Entonces vas, en el Moodle pones un video introductorio donde María de Dios, o sea, desde contador, plantea el por qué este curso es importante y lo dice un colega, no lo digo yo, que soy ingeniero, ¿entendés? Porque cuando escuchan al ingeniero, sí, qué sé yo, será simpático o no, pero ¿qué me importa lo que el ingeniero opine, digamos, ¿no? Y está bien, digo, que el colega me lo diga. Entonces, un video motivador, para lo cual María de Dios tiene que también interactuar con nosotros en la preparación del curso para saber de qué va el curso. Cuando tenemos el curso más, después habrá una serie de materiales, PDFs, videos, de cosas que tenemos ya hechos, y después alguna reunión sincrónica donde discutamos cosas y después una actividad que tienen que subir. Y si la suben bien la actividad, están aprobados. Si no, se le da un feedback proactivo para que corrijan y una vez que se armó el recorrido didáctico en el Moodle, ya después que siga. Bueno, a mí me parece que sería lo ideal y sería digamos, que esto no quede solamente en esta charla, sino que realmente despierte algo más y que sea para beneficio de nuestros estudiantes, obviamente, que es lo que estamos buscando, capacitarlos a eso en este momento, que es lo que decía Francisco. Así que le agradezco muchísimo la disposición, Javier, en esto, porque por favor. Realmente es importante. Y después también está la maestría en datos, que ahí tenemos alumnos, y doctorados en datos. O sea, doctorado en sistemas de información, que, bueno, yo estoy dirigiendo un par, que uno se doctoró y todo. Digamos que son gente que ya... Ahora, por ejemplo, tenemos una docente del departamento, que es economista, cursó la especialización, cursó la maestría y ahora teniendo el doctorado en datos. Y una profesora que tiene 39 años, 40. Entonces, ahora vuelve al grado, ella da estadística en el grado y alguna materia más, no me acuerdo otra materia más. Entonces ella vuelve de otra forma al grado, con otras herramientas. No quiere decir que va a poder al día siguiente en estadística 1 decirle a los alumnos o programa en R o los he hecho a todos, porque no va a poder. Pero digo, por lo menos va generando una masa crítica docente que se van incorporando y vamos discutiendo. Y vamos a tener otras peleas, por lo menos típicas. Ustedes conocen que los ingenieros amamos Python y los estadísticos aman R. Entonces estamos en esa pelea de si es R mejor que Python, pero por lo menos es una pelea interesante para tener. Porque hace un tiempo la pelea no tenemos idea de qué es R ni qué es Python. Hoy por hoy exacto. Es el problema, entonces está bueno. Y también esto que decía Francisco, cada vez más se escucha lo de los profesionales de económicas también acá en la UBA, de que se dan cuenta que necesitan más cosas, pero tal vez no tengan las ganas que tuvo Francisco de ir a hacer un curso más grande y están esperando que la facultad le dé algo un poco más personalizado para un contador y no tener que ir a aprender programación a la UTN, digamos. El que le interesa mucho va a tener que hacerlo, porque, digamos, si le interesa aprender a ser un buen programador, no va a aprender con nosotros. Yo aclaro que yo he hecho cursos a través de la empresa donde trabajo, pero el curso que yo le nombré de minería de datos lo está haciendo un colega, no lo estoy haciendo yo. No, está bien, lo que digo que es interesante que ustedes, colegas, a raíz de esta necesidad de que en sus empresas, al haber escasez de recursos informáticos, han renunciado por el contexto que los ha llevado a trabajar como independientes para empresas extranjeras, han comenzado, esta ya es la segunda cohorte de minería de datos y está lleno de contadores.
Eso es Bueno, algo que yo por eso- mencioné, pero es algo que yo estoy estudiando en este momento. Acá también, María de Dios, también, y Silvia, piénsenlo, también yo les puedo dar la currícula de la maestría es pública. Si algún día quieren empezar una especialización, nosotros estamos acreditados por la CONIAU, es público el perfil, los contenidos mínimos, digo. Porque lo que dice Francisco también está diciendo entonces que hay una oportunidad para ustedes como Nacional de Entre Ríos de pensar alguna especialización en estos temas. Digo, si no encuentran en la CONIAU la resolución nuestra, me la piden y se las paso, digo, pero está todo desarrollado. Bueno, ustedes vieron lo de CONIAU, está todo desarrollado, o sea, ahí yo acá mostré nada más que la fotito, pero están los contenidos mínimos, el perfil de egresado, la metodología de dictado, cada materia que tiene que dar. En la web también está casi todo. Porque a lo mejor esto que dice Francisco es interesante. Hay una oportunidad también para ustedes de formar en estos temas a los profesionales, María de Dios. Sí, sí, por supuesto. Es un tema, digamos, que está cada vez más, se escucha más. Como ustedes bien dijeron, hoy la discusión ya es otra. Y quizás del departamento matemático se podría llegar a proponer un tipo de especialización en convenio o algo similar. También lo anotamos, Silvia, para ir pensándolo, pero me parece sumamente interesante. Porque, Silvia, los involucrados en esta especialización, los que lo armamos, es, digo, los nombres los conocen a todos: Casparri, Bianco, Blanca Vitale, Silvia Vietri, Patricia Girimonte, Alicia Frachelli, Andrea Gache, me estoy hablando, bueno, Julio Fabris también está trabajando. De los que conozcas vos del departamento de matemáticas, bueno, Pablo Cabiesel también da clase de la maestría. O sea, creo que te nombré, no sé si conoces a alguien más de económica que no esté acá, están todos. O sea que, digo, pueden hablar conmigo también, pero quiero decir, se puede hacer una charla con ellos también y ver la experiencia también de cómo lo fueron haciendo y pensando. Y los contenidos tan públicos. Y a nosotros nos sirvió mucho tener esta especialización. Como una forma nos llevó el esfuerzo de pensar la especialización como grupo de profesores de matemática y elevarlo al Consejo Superior, nos llevó un esfuerzo de interrelación con las profesiones y pensarlo. Y eso nos permite también bajar al grado cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, nos vamos llenos de ideas, María y el resto. Te agradezco muchísimo, Javier. Muchísimas gracias. Buenísimo. Un placer, gente. Bueno, lo que necesiten, saben que como universidad pública todo está disponible de lo que nosotros sabemos. No sé si es mucho o poco, pero está todo disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Gracias, adiós.